Ah, ellos pueden activar su micrófono. Ya se está grabando, ¿verdad? Ajá. ¿Están todos adentro? Ya. Ok, entonces seguimos con este ejemplo de molaridad. ¿Un lento? Entonces, calculamos, acuérdense que es primero calcular el número de moles entre los litros de la disolución. Entonces nos están dando 20 gramos de cloruro de sodio. ¿Cómo los vamos a convertir a moles? Tenemos que tener la suma de sus masas atómicas. Nos dicen 20 gramos del cloruro de sodio en 180 mililitros de agua. Entonces tenemos que sumar la masa del sodio, nada más tenemos un sodio, entonces sumamos 23 más la masa del cloro, solo tenemos un cloro, y su peso es de 35.5. Sumados nos dan 58.5 gramos. Entonces dividimos o hacemos la regla de 3. Entonces 58.5 gramos de cloruro de sodio es a 1 mol. Y nos dan 20 gramos de cloruro de sodio. Se hace cruzado y se divide entre el que queda. Y eso nos da 0.34 mol. Y entonces ahora tenemos que dividir entre los litros, pero ahí nos están dando mililitros, los convertimos. ¿Cuántos litros son 180 mililitros? Pues dividimos entre 1000, porque son 1000 mililitros los que tiene un litro. Recorremos el punto decimal y entonces nos da 0.180 o 0.18. Hacemos esa operación y entonces la molaridad ya nos da de 1.89 moles sobre litros o 1.89 molar. ¿Dudas o preguntas hasta aquí de la concentración, del cálculo de las concentraciones? No. Entonces pasamos a los contaminantes del agua y pueden ser físicos, químicos y biológicos. Entonces los físicos, pues es todo ese tipo de basura que se arroja hasta el aceite. Los químicos son todos esos compuestos orgánicos o inorgánicos que se desechan en el agua. Aquí nos dan, por ejemplo, gases tóxicos, ácidos, bases, dióxido de azufre, amoníaco, los desechos industriales. Y los más contaminantes son las mineras. La industria de la minería es la más contaminante para el agua. Los biológicos, que están aquí mencionados, las bacterias y los virus. Que pueden provocar enfermedades como tifoidea, disentería, hepatitis, cólera, entre otros.
Fuentes generadoras de contaminación del agua pueden ser industrial, urbana, agrícola. Los industriales, pues son depósitos ilegales de desechos industriales en lagos, mares y ríos, uso excesivo del agua para procesos industriales y depósito de sustancias tóxicas de las cañerías. Las fuentes urbanas de contaminación, todos los desperdicios de las ciudades. Todo lo que producimos los seres humanos. Fuentes agrícolas de contaminación, herbicidas, plaguicidas. La importancia del agua para la vida de la tierra, pues es más que evidente, porque los seres vivos tenemos alrededor de 80% de agua en cada uno de ellos, entonces ese es primordial para la existencia de la vida. El uso del agua para la humanidad, entonces agricultura, ganadería, limpieza, preparación de alimentos y como medio de transporte. Uso responsable y preservación del agua. Tratamiento de agua en las industrias. Medición del agua en negocios de manera justa, evitar fugas, cuando uno se baña, usar menos. En el lavado de frutas y verduras, pero realmente donde hay más fugas es en las cajas de los inodoros y nadie se da cuenta. El aire, ¿qué es el aire? Una mezcla homogénea, a veces heterogénea cuando están los remolinos, pero aquí dice qué compuestos va a tener. Entonces, el aire es una mezcla de gases que se encuentra en la atmósfera de la Tierra. Composición porcentual del aire. En esta parte sí puede venir en uno de los reactivos la composición. Entonces, esta sí, chéquenla. La mayoría, la mayor parte es nitrógeno, 78%, el oxígeno, 21%. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ya lo demás son argón, dióxido de carbono, neón, helio, criptón, etcétera. Pero sí que tengan contemplado que nitrógeno 78% y oxígeno 21%. Reacciones del oxígeno. Entonces, debido a la reactividad que tiene el oxígeno, se puede clasificar en dos grandes tipos de reacciones, que es la combustión y la oxidación. La combustión es cuando algo se quema y la oxidación es cuando algo se está oxidando. De esa manera muy sencilla lo podemos clasificar. Reacciones de combustión nos dan una imagen donde está quemándose aquí la madera, y la definición de combustión, siempre que tengamos combustión, vamos a tener dióxido de carbono más agua. Y obviamente energía, porque vamos a sentir el calor, ¿verdad? Cuando algo se está quemando, sentimos ese calor. Cuando estamos quemando un papel, que es celulosa, necesitamos oxígeno para que se provoque ese incendio o esa quemazón, y vamos a obtener el dióxido de carbono, vamos a obtener agua en forma de vapor, eso no vamos a ver que quede ahí como un charquito, pero vamos a sentir la energía, que a eso se refiere, energía calorífica, acuérdense de los tipos de energías. Entonces, esa es la fórmula general para combustión.
cualquier cosa orgánica más el oxígeno nos va a provocar dióxido de carbono, agua y energía calorífica. Ahora, la formación de óxidos básicos. Los óxidos básicos siempre van a estar dados por un metal más oxígeno. Entonces, esto sí es como que lo vayan teniendo presente. Metal más oxígeno es un óxido básico. Aquí nos dan varios ejemplos y todos son metales. Y aquí nos metemos con la nomenclatura. Dice, acuérdense, esta también puede venir en algunos de los reactivos. La tradicional para este cuadro, óxido platínico. Enseguida está el óxido platinoso. Chequen cómo está terminando. Óxido áurico, óxido auroso, óxido plumboso. Entonces, las terminaciones son ico o la terminación oso. Ese es para la nomenclatura tradicional. La IUPAC, su nombre sería para el primero óxido de platino, y vamos a usar números romanos, entre paréntesis, óxido de platino 4, enseguida óxido de platino 2, óxido de oro 3, óxido de oro 1, óxido de plomo 2. Esa es la IUPAC. Y la sistemática es cuando estamos mencionando cuántos oxígenos tienen. Y en la primera dice dióxido de platino, monóxido, acuérdense que mono quiere decir uno, entonces de ahí luego viene di, luego tri, etcétera. Entonces, dióxido de platino, monóxido de platino, trióxido de dioro, monóxido de dioro, monóxido de plomo. Entonces, la que más están manejando es la tradicional y la IUPAC. La sistemática esa casi no se usa. Bueno, es muy raro que la usen, nada más por mencionarla que hay una sistemática. Entonces, IUPAC son números romanos entre paréntesis. Formación de óxidos ácidos. Si los óxidos básicos eran metal más oxígeno, entonces los óxidos ácidos van a ser no metal más oxígeno. Y entonces a eso se les llaman anhídridos, como el dióxido de carbono es el anhídrido carbónico. Entonces, ¿cuáles son las características de los óxidos ácidos? Forman ácidos al reaccionar con agua y, por lo general, son gaseosos. Tienen puntos de fusión muy bajos, es decir, a temperaturas muy bajas se están formando sólidos o líquidos. Ejemplos de óxidos ácidos. Está el dióxido de carbono o el anhídrido carbónico, ¿verdad? Así también se le puede llamar. Y acá nos están dando una tabla con sus nomenclaturas. Viene el anhídrido carbónico, el anhídrido sulfuroso, el anhídrido sulfuroso otra vez, aquí ya se confundieron. El sulfúrico, anhídrido sulfúrico es el SO3. Aquí se les fue un error. Entonces el SO2 es el anhídrido sulfuroso porque tiene menos oxígenos, es el más pequeño. Y el anhídrido sulfúrico es el SO3. Aquí está incorrecto. Enseguida está el anhídrido nitroso. Entonces aquí otra vez viene la nomenclatura de la terminación. Ico, oso.
Y luego por la cantidad de átomos nos dan la otra columna: dióxido de carbono, dióxido de azufre, trióxido de dinitrógeno. Y la numeral de stock, esta la tienen como la de UPAC también acá arriba. Aquí estas tablas están un poquito, necesitan correcciones. Reacciones de óxido-reducción. Entonces, regresamos que en óxido-reducción va a haber una pérdida o ganancia de electrones. Y aquí nos dan este esquema. En la oxidación el átomo pierde un electrón, pero hay otro que lo gana. Entonces, siempre que hay una pérdida de un electrón, el otro lo va a ganar. No se va a perder nada más así, se queda en limbos. El otro lo tiene que ganar. Oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de electrones. Y entonces acuérdense de la tablita de la recta numérica, se reduce su número, entonces va para atrás, es decir, se está yendo hacia la izquierda, se está haciendo más negativo, está ganando más electrones. Agente oxidante y agente reductor. Ahí le faltó una R, entonces agente oxidante y agente reductor. El elemento que pierde electrones se llama agente reductor, porque hace que gane electrones el otro elemento. Entonces, reduce al otro elemento. En esta parte, ya lo habíamos mencionado, que el que se reduce está oxidando. Entonces, la otra parte está perdiendo electrones. Entonces, aquí nos mencionan que para que no caigan en confusión, acuérdense nada más de la tablita, de la recta numérica, porque sí vienen una parte de reactivos cuando ven el balanceo de ecuaciones. Entonces, 0, X más, menos. Si avanza hacia la izquierda, se está reduciendo. Se está reduciendo su número de oxidación. Por lo tanto, gana electrones. Si se está reduciendo, entonces oxida al otro. Es un agente oxidante. Si ustedes pueden identificar esta parte, la contraparte es lo contrario. Si avanza o crece su número de oxidación, se está oxidando. Aumenta el número de oxidación pierde electrones. Y es el agente reductor.
¿Dudas, preguntas hasta aquí? La regla del octeto. Nos pasamos a los ciclos del oxígeno, nitrógeno y carbono. Entonces, aquí en estos ciclos estamos viendo que tienen que ver todo el mecanismo del clima para que estos ciclos puedan darse de manera eficiente y adecuada. Entonces, nos están dando aquí este esquema del ciclo del oxígeno. Y el ciclo del oxígeno es la cadena de reacciones y procesos químicos y físicos que describen la circulación del oxígeno en la atmósfera y en la litosfera, o sea, la corteza terrestre. Litosfera es la corteza terrestre. Las etapas del ciclo del oxígeno. Entonces, después de la respiración y los procesos fotosintéticos, se libera la atmósfera. Bueno, las plantas, acuérdense que es una parte fundamental, así como las algas marinas. Entonces, son seres fotosintéticos que hacen el intercambio entre el dióxido o bióxido de carbono. Acuérdense que es lo mismo dióxido o bióxido de carbono de la atmósfera. Lo intercambian por oxígeno que es liberado, y entonces una vez liberado, los otros animales, los heterótrofos, hacen uso de este oxígeno. Entonces aquí es básico el autótrofo, ¿no? Las plantas, las algas marinas, para que pueda haber una cadena con los heterótrofos, con los animales que no pueden producir su propio alimento. Y entonces ellos expulsan el dióxido de carbono y este ciclo se repite. La importancia del ciclo del oxígeno, pues es indispensable para la vida animal y pues también para las plantas. Ciclo del nitrógeno. Acuérdense que la atmósfera está compuesta por 78% de oxígeno. Aquí dice 20% de nitrógeno y 20% de oxígeno. En la tabla de arriba decía que 21%. Más o menos es ese porcentaje. El nitrógeno es un elemento estable, es relativamente estable. Por eso necesita un proceso más complejo para poder ser utilizado. Y aquí ya tiene que ver con los desechos de los animales. Entonces, aquí hay una fijación en el suelo donde se produce el amonio, y esto puede dar lugar a los nitratos, diferentes nitratos de algunos metales. Entonces aquí nos los ponen como NO, el subíndice es 3. Entonces las plantas se encargan de hacer esta desnitrificación para volverla al estado gaseoso. Las etapas del ciclo del nitrógeno.
Entonces ya sabemos que está en mayor cantidad, pero que las bacterias y otros procariontes unicelulares capturan el nitrógeno para convertirlo en amoníaco. Entonces eso sucede a través de los desechos de los animales. Luego el amoníaco, la fórmula del amoníaco es NH subíndice 3. Entonces ese también es importante que se lo aprendan. Tanto en biología como en química lo van a estar viendo. Estas nuevas moléculas orgánicas pasan a ser comidas por los animales y el desecho es la orina o la urea. Entonces la urea es un compuesto que forma parte de la orina. Entonces aquí también nos mencionan que se encuentra el nitrógeno en el cuerpo de los animales formando los aminoácidos. Acuérdense que los aminoácidos, como su nombre lo dicen, amino se está refiriendo al nitrógeno y ácido se refiere al grupo COOH que contienen esos aminoácidos. Entonces es indispensable para la formación de proteínas. Y las proteínas pues también se clasifican, bueno, las hormonas son proteínas, entonces es fundamental. El ciclo del carbono. Aquí le ponen ciclo bioquímico del carbono. Y entonces pues va unido al del oxígeno, porque es parte de la respiración, pero además tiene otros procesos. Se encuentra en la atmósfera, en la biosfera terrestre, o sea, en la corteza terrestre, en los océanos, los sedimentos y el interior de la Tierra. Entonces, aquí las etapas del ciclo del carbono, pues son similares a las etapas del oxígeno. Los océanos reciben carbono de la litosfera, es decir, de la corteza terrestre, a través de los ríos y tiene un gran intercambio constante con la atmósfera por el simple contacto. Además de estos flujos, el océano tiene un flujo interno con una capa profunda donde hay carbono inorgánico disuelto. Entonces, eso es un extra a este ciclo del carbono que está muy unido al del oxígeno. Contaminantes del aire. Entonces ya vemos que es industrial, comercial, doméstica, agropecuaria y otros. Contaminantes primarios del aire, óxidos de nitrógeno, carbono y azufre, partículas suspendidas e hidrocarburos. Los hidrocarburos, acuérdense que son todos aquellos compuestos que contienen carbono e hidrógeno, como la gasolina, como el tiner, etcétera. Entonces, los contaminantes primarios del aire en 10 minutos se corta el Meet. ¿Lo vamos a dejar así o ya hay? No, está la hora. Pues ya son cuarto. ¿Nos quedarían 5 minutos? Bueno, sí, yo ya cortándose. Cortándose este Zoom, ya daríamos por terminada la clase, entonces vamos a apurarnos aquí en esta parte. Contaminantes primarios del aire. Entonces, aquí nos mencionan el dióxido de azufre, que es provocado en erupciones volcánicas. Algunas bacterias también lo
lo producen el dióxido de azufre, los óxidos de carbono. Entonces, uno de los más nocivos es el monóxido de carbono y aquí lo mencionan como un veneno letal. Ese también puede venir como alguno de los reactivos en biología, el monóxido de carbono. Entonces, este es producido cuando no es una combustión completa. Los óxidos de nitrógeno, que pueden ser el dióxido, trióxido, entonces son también muy contaminantes porque son compuestos muy estables. Nos mencionan hidrocarburos y plomo. Entonces, el plomo pues estaba era uno de los catalizadores en los coches para hacerlos más eficientes en el uso de la gasolina, supuestamente. Los contaminantes secundarios, aquí nos mencionan el ozono. El ozono, su lugar pues es más arriba en la atmósfera, pero cuando está acá abajo puede provocar algunas reacciones, pero realmente como es muy inestable, no lo podría yo clasificar como un contaminante extra. El ozono con la luz solar se disocia, entonces fuentes generadoras de contaminación en el aire, industrial, urbana y agrícola. Otra vez aquí nos mencionan la industrial, los óxidos de azufre, la urbana, óxido de carbono, monóxido y el dióxido, pero también nos mencionan a los clorofluorocarbonos que están en los aerosoles. La agrícola es la quema de leña, los incendios forestales que llegan a ser realmente muy, muy contaminantes. El impacto ambiental, inversión térmica y lluvia ácida. La circulación del aire en la atmósfera. Nos dan este esquema donde el aire frío está más arriba, el que está muy frío, luego nos dicen aire frío y el aire caliente. Entonces, tomando en cuenta el orden de estas capas, es cuando sucede este efecto que le llaman, nos vamos a este esquema, la inversión térmica. Entonces, el aire muy, muy frío se queda donde estaba, pero el aire caliente sube y el aire frío queda en la parte de abajo. Entonces, queda atrapado, digamos, en esa parte y es más complicado que haya una modificación porque la densidad, acuérdense que depende de la temperatura. La lluvia ácida está formada por dióxido de azufre y monóxido de nitrógeno, y esto se da en las ciudades. Los efectos de la lluvia ácida, pues precisamente como es ácido, modifica el pH. Entonces, una vez que llueve, que se va a los ríos o a los mares, cambiándose el pH, aunque sea décimas, puede ser letal para muchos microorganismos. Y como es una cadena, pues también para los demás. En los alimentos. Aquí nos están dando las biomoléculas más importantes, esas apréndanselas porque eso sí es pregunta de reactivo, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces los carbohidratos, y aquí nos ponen una imagen, pero están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí dicen que algunos pueden contener nitrógeno, azufre y fósforo, pero es
muy pequeña, o trazas, como le llaman, ¿no? Entonces, los hidrocarburos que vienen del petróleo no tienen oxígeno ni ningún otro elemento, solo carbono e hidrógeno. Entonces, acuérdense, los hidrocarburos son, como su nombre lo dice, nada más hidrógeno y carbono. Los carbohidratos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Nos mencionan aquí a los monosacáridos porque son parte de los carbohidratos. Monosacáridos, ¿a qué se refiere? Mono, habíamos dicho que es uno, y esos prefijos se los deben aprender por su salud mental, ¿no? Porque los van a estar viendo el resto de su vida. Mono quiere decir uno, sacárido se refiere al azúcar. Entonces, monosacáridos son azúcares simples y están formados de 3 a 7 átomos de carbono con sus respectivos hidrógenos y oxígenos. Acuérdense que pertenecen al grupo de los carbohidratos. Entonces, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los monosacáridos son los que tienen de 3 a 7 átomos. La pregunta tal cual así no va a venir, pero sí tienen que identificar a carbohidratos. Y aquí nos dan unos esquemas, nos dan la D-glucosa, la D-fructosa y la ribosa. Y entonces en todo se ve los carbonos, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, estas pequeñas uniones, pues acuérdense que son carbonos. Ahí no los dibujaron, pero son carbonos. Todas estas esquinitas de este pentágono que tenemos aquí de la ribosa, estos son carbonos. Lo mismo en este esqueleto que tenemos acá de fructosa, todas estas intersecciones de líneas son carbonos. Acá ya están escritos, pero aquí no, entonces esos sí son carbonos. La clasificación de los carbohidratos. Nos quedan 2 minutos. Monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Esos prefijos son determinantes. Cuando los aprendemos, podemos solucionar muchas cosas. Entonces, mono, 1, di, son 2 unidades, oligosacáridos, de 3 a 5 unidades, y los polisacáridos, más de 5 unidades, unidas. Así como decimos polímeros, decimos polisacáridos. Así como decimos políglotas, los que hablan muchas lenguas, aquí hablamos polisacáridos, son muchas unidades de azúcar. Bueno, de sacarosa, digamos. Entonces, característica e importancia de los carbohidratos. Las plantas sintetizan carbohidratos a través de la fotosíntesis, dando lugar a pues lo que es el tronco, que está hecho de celulosa, toda la estructura que tiene la planta es precisamente carbohidratos. La glucosa es la principal fuente de energía en las células animales. Esa también es pregunta también para en biología. Entonces, otra clasificación de los carbohidratos. Denle una leída rápido aquí en esta parte, nada más haciendo un esquema. Es importante que lo escriban, si no se lo pueden